Y así como cantábamos Santa Biblia, abran la palabra de Dios. O podemos decir también, enciendan la palabra de Dios. ¿Verdad? Y ahora con la tecnología. Vamos a seguir, mis hermanos, en esta mañana, eh, estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al versículo 29. Leeremos el texto y buscaremos el rostro del Señor en oración otra vez. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Padre, nuevamente venimos a tu presencia, y no como un cliché, no como una costumbre, Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está aquí hoy entre nosotros. Sabemos que tú, Señor, como nuestro Padre, nos escuchas cada vez que oramos. Y nosotros, lo mínimo que podemos hacer, Señor, a estar delante de tu palabra, es pedirte tu auxilio, Señor. Auxilia a tu pueblo con tu espíritu, para que el predicador, Señor, pueda hacerlo con gracia, con sabiduría, con entendimiento, Señor, dándole el sentido correcto a tu palabra. Y a los oyentes, al resto de tu pueblo, Señor, que tú, Señor, puedas ministrarles, edificarles, que ellos puedan entender tu palabra, Señor. Y aquellos que no puedan escucharla y entenderla, como nosotros podemos hacerlo, te pedimos que lo salves, Señor, que le hagas nacer de nuevo. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que tú le reveles el Evangelio por medio de tu Espíritu a ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado mi sermón, Un ministro de un misterio. Un ministro de un misterio. Me encontré un párrafo que dice así: un ministro del Evangelio es aquel que conoce el Evangelio, que ha sido salvado por el Cristo del Evangelio y que con gozo proclama a otros el Evangelio. De ese modo, sirve la causa del Evangelio. Eso es un ministro. Y hermanos, en modo de introducción, hoy día tenemos hombres en los púlpitos que no han sido transformados por el supuesto evangelio que predican. Hay un texto que Pablo escribe en 2 de Timoteo, no tienen que buscarlo, escúchenlo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 17 al 18, escuchen lo que dice el apóstol Pablo de estos hombres que eran parte de una iglesia
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así como estos hombres que Pablo menciona en 2 Timoteo, hay muchos otros hombres el día de hoy detrás de un púlpito que el evangelio no les ha transformado y que tampoco predican el evangelio. La iglesia de Cristo necesita a aquellos hombres que realmente Dios endosó con dones para exponer fielmente la palabra de Dios. Y yo espero que usted siga orando como iglesia, que Dios siga levantando hombres, tanto aquí en Grecia, en esta congregación, en las demás iglesias cristianas en Grecia y en el resto del mundo, hombres que Dios haya dotado con esos dones para proclamar su palabra, que sean ministros. Por esta razón, mis hermanos, Pablo se enfoca en su propio papel en el plan redentor de Dios, en esta sección que hemos leído, y en la relación que espera establecer él como predicador con los colosenses. Recuerden que Pablo nunca había visto a los colosenses ni los colosenses a él. Y Pablo ahora se enfoca en su papel como ministro hacia los gentiles, con el fin de persuadir sus mentes para que salgan de la cautividad de la filosofía que está en medio de ellos. Recuerden ese contexto histórico de esta carta. Había una corriente filosófica invadiendo la iglesia en Colosas. Y por eso Pablo va a decir lo que va a decir. Así que con esto en sus mentes, hermanos, quiero abordar mi primer encabezado. Veamos entonces en el versículo 24 y 25 el ministro. Dice el versículo 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Veamos así entonces el ministro. Y lo primero que vemos en este texto acerca del ministro es que el ministro es sufrido por la iglesia. Solo ven en el versículo 24, parte A, ¿verdad? Cuando Pablo dice, por esta causa yo Pablo, prisionero, eso es Efesios 3:1, cuando Pablo dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Hermanos, el ministro, como bien lo relata Pablo acerca de él mismo, pero lo vamos a aplicar a los ministros del día de hoy también. El ministro es sufrido por la iglesia. Y si notamos el texto, Pablo usa una palabra aquí. Pablo dice ahora. ¿Lo ven en el versículo 24? Ahora. Esto denota que Pablo tenía aflicción en el momento en que él estaba escribiendo esta carta. Ahora yo sufro aflicciones. En el capítulo 4, Pablo dice que él sufrió encarcelamiento. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Pablo sufrió encarcelamiento. Y como les decía, en la carta a los Efesios, Pablo dice que es por causa de los gentiles que él estaba sufriendo. Pablo dice, otra vez leo Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así que Pablo estaba sufriendo en ese momento cuando escribe los Colosenses. Posiblemente Pablo estaba prisionero en ese momento y escribe esta carta. Y la razón es los gentiles. Pero en vez de quejarse, Pablo está prisionero, está sufriendo, pero en vez de quejarse se regocija. Y hay una pregunta y dice, ¿no confirman estos sufrimientos su apostolado? ¿No confirman su apostolado estos sufrimientos? Nótese por un momento lo que dice Pablo y les voy a recordar un pasaje bíblico. Pablo dice en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo dice, yo estoy sufriendo por la iglesia. Yo estoy sufriendo principalmente por los gentiles. Y esto, como les decía, confirma su apostolado porque el Señor Jesús dijo lo siguiente en Hechos 19,
En Hechos 9:16, perdón. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Pablo, lo salva y luego manda a Ananías a que ore por él. El Señor Jesús, le dice a Ananías, ve, porque yo le voy a mostrar a Pablo cuánto él tiene que sufrir por mi nombre, por mi causa. Así que estos sufrimientos de Pablo simplemente confirman su apostolado. Más adelante en Filipenses capítulo 1 versículo 29, Pablo escribió, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que hermanos, según la teología sana, según la teología bíblica, el sufrir por Cristo es un privilegio. Pablo dice, a ustedes se les concedió, se les permitió, de una forma divina que ustedes no podían permitirse a sí mismos, creer en Cristo. Eso ya derrumba de por sí el libre albedrío. Y dice, y no solamente eso, se les concedió sufrir por Cristo. Así que, según la Biblia, el sufrimiento cristiano es un privilegio. En la mañana escuchaba un sermón en vivo y este pastor decía, el sufrimiento cristiano, decía algo así, es el amor de Dios. Porque Dios en su amor te permite sufrir para que veas cosas que no verías de otra forma. Este texto de Filipenses, cuando dice que se les concedió sufrir por Él, se refiere a cada creyente en particular. A cada uno de los creyentes que están aquí se les concedió creer y se les concedió sufrir por Él. Ahora, ¿cuánto no más a los pastores, a los ministros? Claro, mis hermanos, hoy muchos no quieren sufrir. Hablando de los cristianos, ovejas, y hablando de los pastores, muchos no quieren sufrir, solo desean su prosperidad y un cómodo lugar. Usted ve programas como Enlace, por ejemplo, y ve otros predicadores por ahí, y usted ve que ellos son hombres que no son dados a sufrir. Ellos solo quieren comodidad, solo quieren dinero, solo quieren prosperidad, pero esa parte de sufrir por Cristo nunca las han conocido, ni la conocerán. La palabra ministro que se usa en este pasaje solo quiere decir servidor. Servidor. De hecho, en el griego usa la palabra diáconos, el que sirve. Es la misma palabra. Pablo dice aquí, yo soy un diácono de la iglesia de Cristo. Yo soy un servidor. Vea cómo se presenta Pablo, ¿verdad? Un diácono, un servidor. Un pastor no está para ser servido, sino para servir a los demás. Y en este caso, Pablo estaba sirviendo a la iglesia universal de Cristo en ese sentido, y específicamente en algunas iglesias locales. Pablo era un servidor. Ahora, lo otro que vemos en el texto, también en el versículo 24, en su parte B, es que Pablo, como ministro, cumple el estándar de un siervo de Dios, cuando dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí, como dice un predicador, necesito sus neuronas. Aquí nos podemos meter en problemas y aquí podemos caer en una herejía. Nótese que el versículo dice en su parte B, y cumplo en mi carne, en la carne de Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Está diciendo ese pasaje bíblico que Cristo no sufrió lo que tenía que sufrir? ¿Que fue incompleta su obra entonces? Permítanme recordarles que después de Pablo haber explicado en los 23 textos anteriores al 24 que estamos estudiando,
En esos 23 textos anteriores, el apóstol Pablo ha explicado con luz y detalle la supremacía de Jesús en la creación y la supremacía de Cristo en la salvación. Así que Pablo no puede estar diciendo, a Cristo le faltó algo por sufrir que yo voy a sufrir. Pablo no puede estar diciendo eso, ¿verdad? No puede decir que le faltaron algunos sufrimientos a Jesús en su obra redentora. ¿A qué se refiere Pablo entonces con decir, yo estoy sufriendo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, a las aflicciones de Cristo? Lo que Pablo quiere decir, y escúchenme, con esto es que ahora Él es quien lleva las aflicciones por la iglesia, porque Jesús ya no está. Cristo sufrió lo que tuvo que sufrir, 100%, la obra completa para salvarnos. Y mientras Él estuvo presente, Él sufrió los desprecios de las personas, Él sufrió todo lo que sufrió, incluso lo llamaron que era un hijo de Belcebú. Pero una vez que Jesús se fue, quedaron sus ministros aquí, sus apóstoles. Y ahora eran sus apóstoles los que iban a estar sufriendo por la iglesia, los que estaban haciéndole frente. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que usted trate de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Por ejemplo, cuando el padre de familia está en casa y alguien viene a hacer algo a la casa, algún daño, el que pone el pecho por la familia es el padre de familia. Pero si el padre de familia no está y está el hijo mayor, ¿quién le hace frente? El hijo mayor. Es lo que Pablo está diciendo. Cristo ya no está aquí presente en cuerpo, Él ya se fue. Y ahora soy yo como ministro, como apóstol, como predicador, el que me toca sufrir por ustedes. Es a mí el que me van a apedrear, es a mí el que me van a azotar, es a mí el que me van a insultar por la iglesia. En ese sentido es que Pablo dice, sufro en mi carne las aflicciones que le faltaron a Cristo. En ese sentido, le faltan a Cristo, ¿verdad? Si Jesús estuviera, sería Él quien sufriría por la iglesia. Pero ahora es el turno de aquellos hombres que quedaron a cargo aquí en la iglesia. Y primeramente a los apóstoles, como les digo, pero también a cada pastor en la iglesia local. Ustedes saben muy bien, Jesús le dijo, toman al pastor y las ovejas son dispersadas. ¿Cuántos vieron? Y si no la vieron, díganle a Wilmer que se las envíe. ¿Cuántos vieron la película que Wilmer envió al chat, que habla sobre una persecución, sobre un sufrimiento de la vida real de una iglesia, de un pastor por Cristo? Y en la trama de la película ellos dicen, busquen al pastor de la iglesia, porque son los primeros que van a sufrir, son los primeros que van a tentar. Busquen al pastor. En ese sentido, hermanos, los ministros somos llamados a sufrir por la iglesia, en este caso los apóstoles como Pablo, pero también en la vida hoy cotidiana, el cargo, el peso de la iglesia lo llevan los pastores. Así que en ese sentido, Pablo entonces es un hombre que sufre por el ministerio, pero al mismo tiempo entonces también se puede decir de Pablo que él no solamente sufre por la iglesia, sino que así cumple el estándar de un siervo de Dios. Él, entonces, está llevando los sufrimientos de Cristo. Ahora, quiero leerles un pasaje bíblico que dice así. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pablo estaba cumpliendo su parte de esa profecía de Cristo en Marcos 13:13, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pablo estaba sufriendo su parte. Él estaba sufriendo el aborrecimiento, los maltratos, las cárceles por el nombre de Cristo y por la iglesia de Cristo. Ahora hago la pregunta para usted. ¿Está usted sufriendo por Cristo? ¿Está usted sufriendo por la causa de Cristo? Porque es parte de. Y déjeme
darle algunos puntos por los cuales tal vez usted pudiera estar sufriendo por Cristo, y si no, pues está en problemas. Por mi parte, mientras yo leía ese pasaje bíblico, yo decía, ¿saben algo, hermanos? Si este pasaje dice que yo voy a ser aborrecido por todos por causa del nombre de Cristo, aún así yo debiera de odiar mi propia naturaleza pecaminosa que me lleva a pecar, ¿verdad? Hermanos, van a haber amigos que los van a abandonar. Pablo estaba sufriendo su parte de sufrir por Cristo. Pero yo le pregunto a todos los demás que están aquí, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los que están un poquito más allá de ser jóvenes, pregunto, ¿han habido amigos, amigas que se han alejado de usted simplemente por usted ser cristiano? Porque usted ha marcado una diferencia, porque ya no va con ellos a ciertos lugares pecaminosos, porque ya no anda con ellos como hacía antes. Van a haber amigos que usted quiere mucho, que tal vez pasaron años de años, hombro con usted, en las buenas y en las malas. Pero una vez que viene Cristo a su vida, es parte entonces de sufrir por Cristo en ese sentido. Amigos muy queridos van a tener que ser alejados en el sentido de, ya no puedo andar contigo. Ya no puedo ir contigo donde iba antes. Yo espero que en aquellos que se hacen llamar cristianos que están en este lugar, usted esté sufriendo por Cristo en ese sentido. Y que no ande con ellos como ellos andan allá. Sufrir por Cristo también muchas veces va a indicar que tendremos que dejar muchas veces a aquellas personas en el noviazgo por causa de Cristo. Y aquí voy a hablar a las personas que están solteras. Y les voy a hablar a aquellos que están casados y que muchas veces no hicieron caso a sus consejos de sus pastores. Y que por eso están donde están. Pregunto, jóvenes, ¿ustedes han sufrido por Cristo en ese sentido? Yo conozco muchos que tenían una novia o viceversa, ellas tenían un novio que amaban con todo su corazón, pero el evangelio llegó a uno de ellos. Y ellos, guiados por la palabra de Dios y por un pastor sabio, se vieron en la penosa situación de decir, lo amo con todo mi corazón, como hombre o como mujer, pero amo más a Cristo y Cristo me dice que no puedo unirme en un yugo desigual. Y terminan una relación de años tal vez. Y he visto también a jóvenes que están en esta relación de noviazgo y no quieren sufrir por Cristo en ese sentido y siguen con ese novio o siguen con esa novia. Es más, una vez hace muchos años, conocí a una persona que era misionero. La iglesia le pagó para que fuera a la India como misionero. Todo pago. Y fue a otros países como misionero. Yo sabía, porque yo le conocía, estaba en mi iglesia, yo sabía que era un analfabeto en cuanto a la Biblia. No sabía nada. Lo que le gustaba era coger maletas, montarse en un avión y pasear. Yo lo sabía. Pero era misionero. Hoy por hoy, después de ir a muchos otros países como la India y hacer muchas cosas para Dios, supuestamente, hoy por hoy, asiste a una iglesia católica con su pareja y se va a casar con él, que es católico. La pregunta es, ¿en dónde está aquella fe que decía tener? Pregunto, ¿sufrirían ustedes en algo así por Cristo? Deberían de hacerlo. O sea, eso no es, voy a orar para ver Dios qué me revela. No, un joven o una joven
que está con un joven inconverso o con una joven inconversa, aunque venga a la iglesia, una vez que leen la palabra de Dios, usando aquel texto de Corintios, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, o aquel que dice que si se casa, que se case en el Señor, sabiendo que el noviazgo es para casarse. Una vez que lee eso en la Biblia, no tiene por qué ni orar. Ya sabe que a esa persona no le conviene y que debe de dejarlo. Punto. Así de sencillo. Pastor, pero ¿por qué tan radical? Porque hay que sufrir por Cristo. Hay que ser obediente. Ahora vayamos más allá. Muchos cónyuges han sido afectados por eso y han tenido que sufrir por Cristo en esa situación. Ya están casados y uno de ellos, estando casados, viene a Cristo. Cristo le salva. Y ahora le toca entonces llevar una cruz extra. Un cónyuge inconverso. Y es difícil, pero es parte de sufrir por Cristo. Muchos empleados van a tener que dejar esa fuente de dinero porque el trabajo que tienen no es un trabajo digno para un cristiano. Y no voy a entrar en detalles, pero si usted pesa muchas veces su trabajo y usted sabe que lo que su trabajo, lo que usted hace o lo que hace su jefe o su empresa no es algo correcto, usted va a tener que buscarse otro trabajo. Por sufrir por Cristo. Con más razón, hermanos, el ministro no deberá pretender tampoco agradar a nadie, excepto a su Señor. Y es ahí donde el ministro muchas veces sufre también. Son mis amigos, son mis hermanos en Cristo, pero yo no puedo agradarles. Muchas veces es la parte del ministro, la parte de los pastores, esa parte de caer mal. ¿Verdad? Llamarnos a cuentas, mirar, esto está mal y tienes que cambiarlo. Y no vengo a negociar, o sea, no vengo a ver qué podemos quitar y poner. El pastor llega a la casa de esta persona, llega a la casa de este matrimonio. Esto es lo que dice nuestro Dios, ustedes están al revés y tienen que cambiarlo, punto. Y ahí es donde nosotros caemos mal. Pero es parte de, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo no solamente sufría por la iglesia, él cumplía el estándar de siervo de Dios. Pablo dice, yo sufro ahora en mi cuerpo las aflicciones que faltan por sufrir en Cristo, por Cristo, por la iglesia. Ahora vean, hablando del ministro que lleva esos sufrimientos, que lleva ese encargo de poner su pecho por la iglesia. Vean lo que dice el versículo 25, en su primera parte. Pablo dice, hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Recuerden que estamos hablando acerca del ministro todavía. Estamos hablando del ministro, ya vimos un poco de que el ministro ha de sufrir, ha de llevar aflicciones en este mundo. Pero también dice ahora en esta parte, en el versículo 25, parte A, que el ministerio es un cargo por voluntad divina. Es un cargo por voluntad divina. Pablo llegó a ese cargo por voluntad divina. En otras palabras, noten la palabra usada por Pablo. Pablo dice, fui hecho. Luego también viene en el versículo, según la administración de Dios. Y también dice el texto, me fue dada. En otras palabras, mis hermanos, esto quiere decir que Pablo no escogió ese oficio. Pablo no lo escogió. Pablo dice, yo fui hecho ministro y fue según la administración de Dios que me fue dada. Pablo no andaba buscando ser un ministro del evangelio. ¿Qué tenemos en nuestros días? Meditemos un momento. Si Pablo dice aquí claramente que él llegó a este cargo de ministro, en este caso especial, a ser un apóstol de la iglesia o para la iglesia, apliquémoslo a nuestros días. ¿Qué tenemos en nuestros días? Veamos un momento lo que
se hace en nuestros días para llegar a un cargo de la iglesia? Dejando claro que ya el texto dice que no es por voluntad humana, es por voluntad divina. ¿Qué tenemos en nuestros días, hermanos? Tenemos institutos donde ahí se hacen pastores, profetas, apóstoles, no importa. Me contaba un hermano de la iglesia, que no voy a decir su nombre, que hay un seminario aquí en Costa Rica, por decirlo así, ¿verdad? Un instituto, donde todos los hombres que pasan por ese instituto salen de ahí siendo pastores, aunque no lo sean. Pero si usted se inscribe ahí, pasa todo el proceso del instituto, cuando usted recibe su título, una vez que usted recibe su título como teólogo, etcétera, usted ha estudiado teología en ese seminario, de ahí en adelante usted sale de ahí prácticamente colocado en una iglesia como pastor. Y eso para mí era normal, escucharlo y verlo. La pregunta ¿es así en realidad que un hombre es puesto en una iglesia como pastor porque pasó por una enseñanza teológica y después de ahí ya es pastor? Bueno, si fuera así, Pedro no cumple el requisito, siendo un pescador, siendo del vulgo, igual que muchos de nosotros. Hermanos, nada más imagínense lo que está pasando ahí. Y lo digo porque también hay institutos aquí en Costa Rica incluso, donde si usted quiere ser profeta, usted se inscribe, lleva un curso y después de eso usted ya es profeta. A usted lo presentan a la iglesia donde va como el profeta Richard. Y hasta suena bonito, ¿verdad? El profeta Richard, ¿verdad? Y si usted se inscribe en otro, usted pasa a ser apóstol. Usted saca todo el estudio y sale de ahí siendo un apóstol. Veamos qué es lo que está pasando detrás. En otras palabras, es un mortal impartiendo dones espirituales, ¿verdad? El mismo deseo de Simón el mago. Cuando Simón el mago ve que los apóstoles tenían el don de imponer las manos y que recibieran el Espíritu Santo, yo quiero eso. Yo quiero tener ese don de que viene el hermano Enrique y yo oro por él y después de él, de llorar, yo le digo, ahora eres un pastor, ahora eres un profeta. El mismo deseo de Simón el mago. Eso es el mismo deseo que tienen estos hombres de esos institutos. Es un mortal impartiendo dones espirituales, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Ahora, no solamente tenemos que identificar que eso era precisamente lo que quería Simón el mago. Y sabían ustedes, he estado escuchando más bien, se los voy a pasar a algunos de ustedes, porque es un historiador, el que habla acerca de muchas cosas de la historia, valga la redundancia, de la iglesia, pero fuera de la iglesia, en el sentido del paganismo. Y uno de ellos decía que este gnosticismo que llegó al primer siglo, uno de los maestros del gnosticismo que llegó a Roma fue Simón el mago, que quiso ser parte de la iglesia de Cristo. Y la historia recalca que Simón el mago, al cual Pedro le dijo, arrepiéntete, en otras palabras, estás en hiel y en amargura, tal vez el Señor te perdone. Simón el mago, que hasta fue bautizado por Felipe, ese mismo Simón el mago, dice la historia, fue uno de los padres del gnosticismo, ¿verdad? Ahora, a estas personas se les mete entre ceja y ceja ser pastores. Yo conozco personas que se les ha metido entre ceja y ceja ser pastores. Y reúnen personas a un grupo y entonces se autonombran o se ordenan pastores. Porque a ellos se les metió entre ceja y ceja. Yo soy pastor. Dios me ha llamado a ser pastor. Y son personas que han leído la Biblia
y ven el trabajo del pastor y ve que a ellos les gusta enseñar. Y entonces dice, bueno, eso es que Dios me ha llamado a ser pastor. Y se unen por allá con un grupo de personas y ya son pastores. Es más, yo conocí a uno en carne y hueso, con mis propios ojos, no me lo inventé, con mis propios ojos, con mis propios oídos. Un amigo incluso de una iglesia cristiana donde yo asistía, que él dijo que era pastor y se reunía con su familia y con otras personas en la casa. Y el papá de él, hermanos, esto es lo que trae este movimiento pentecostal lastimosamente. El papá decía que él no tenía el don de hablar en lenguas. Ojo, sé que tal vez les va a dar risa. Está parecido a esta mujer que anda ahora ahí en la internet, que habla en este idioma, sí, alienígena. Este hombre decía que él no tenía el don de hablar en lenguas ni de interpretarlas, que él tenía el don de escribir en lenguas. Así literal. Y tenía un cuaderno. Y lo llevó a la práctica. Y tenía un cuaderno donde él escribía. Bueno, prácticamente no se podía leer, obviamente, era, ¿verdad? Donde él recibía los mensajes de Dios, pero él no sabía hablar en lenguas porque no tenía ese don, ni tampoco interpretarlas, pero tenía el don de escribirlas. Y escribía todos los mensajes que Dios le daba en ese idioma angelical. Y esa era parte de la iglesia de este muchacho que Dios lo llamó a ser pastor, que hoy por hoy no está. Se les mete entre ceja y ceja, Dios me ha llamado al ministerio. Eso ha pasado muchas veces. Nótese, este texto nos deja ver con claridad que estos oficios no son por voluntad humana. Pablo dice literalmente en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro. Pablo no se hizo ministro a sí mismo, a él lo hicieron ministro. Y luego dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Dios como un administrador, él dijo, mira, como yo tengo que administrar, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, y usted va a hacer esto. Dios estaba administrando a quien le daba esos oficios. Dios. Eso es lo que Pablo dice. Lo que tenemos en nuestra realidad es otra cosa. Cada quien se autonombra lo que quiere hacer, ¿verdad? Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo quien reparte esos dones como Él quiere. El Espíritu Santo, no los hombres, no los pastores. Yo no puedo decirles, mira, hermanos, yo siento de Dios que el hermano Enrique ha sido llamado a ser pastor, o que el hermano, no, porque no soy yo, es el Espíritu Santo. Es Dios quien decide quién va a trabajar en esos oficios, como Pablo. Y la iglesia local, nosotros debemos de identificar esos dones, nada más, no darlos. Nosotros no damos dones, identificamos esos dones. Aquellos hombres que Dios ha dotado, que han dosado con estos dones, simplemente empezamos a ver en ellos algunas cualidades que sobresalen a otros varones de la iglesia. Los ponemos en práctica, queremos verlos. Los ponemos a predicar en un estudio bíblico, los ponemos a predicar en la iglesia por aparte, los ponemos a predicar en una reunión extra con los hermanos de la iglesia maduros, nada más para escucharlos, los ponemos a orar. Ahí vamos viendo, identificando esos dones nada más. Ahí están. Eso es todo. La iglesia local debe de identificarlos. Ahora, también es lógico ver aquí cómo Pablo dice lo que dice. No quiero pasar del versículo 25 parte A a la parte B sin decirle lo siguiente y poner a pensar su cerebro un momentito. ¿Por qué Pablo? Piensen en esto. ¿Por qué Pablo dice en el versículo 25 que él fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada? ¿Por qué Pablo dice esas palabras?
¿Por qué Pablo dice eso? O sea, el Espíritu Santo tiene un sentido por qué decir eso. Pablo no está enseñando aquí una cátedra acerca del pastorado. Pablo no está dando aquí una cátedra acerca de los dones espirituales. Ese no es el sentido de Pablo, ese no es el sentido del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice eso entonces? Pablo dice eso porque recuerden que hay dentro de la iglesia en Colosenses falsos maestros. Pablo dice, no, yo no me autonombré apóstol, yo no me autonombré pastor. El Dios que ustedes creen, el Dios que a ustedes lo salvó, Él con su autoridad me llamó a mí. Yo sí soy de verdad. Yo sí soy de verdad. No ellos. Ese es el sentido que está detrás de ese pasaje bíblico. Porque, ¿qué sentido tiene en esta carta donde Pablo está luchando contra las filosofías y el gnosticismo de esta iglesia decir yo soy un ministro de Cristo? ¿Qué sentido tiene si no el decir yo soy un verdadero ministro de Cristo? Yo sí hablo la palabra de Dios. El mensaje que yo hablo sí es la verdad. Y por supuesto lo que ustedes han escuchado está en contra de esto. Y si yo soy un ministro de Cristo escogido por Dios realmente, ellos son mentirosos. Ese es el sentido de este pasaje bíblico. Y si ese es el sentido, tiene lógica entonces la parte B del versículo 25. Este llamado a ser un ministro de Dios en esta iglesia, en este sentido, tiene un propósito único. Cuando dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, yo les voy a decir a ustedes la verdad. Yo les vengo a ordenar la casa con una autoridad que me fue dada por parte de Dios. Ustedes están atestados de falsas enseñanzas, de filosofías, de gnosticismo. Yo les vengo a ordenar la casa. Yo fui hecho ministro con un solo motivo. Yo fui hecho ministro para, ahí está la idea, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para eso fue Pablo dirigiéndose a esta iglesia en ese sentido. Uno de los requisitos esenciales entonces, hermanos, para aquellos hombres en el día de hoy incluso, maestros, pastores, es que tracen bien las escrituras. ¿Y quién como Pablo en este primer siglo para poder combatir las falsas enseñanzas en la iglesia en Colosas? Eso es lo que está detrás de este pasaje bíblico. Eso es como que si Dios le permitiera a Pablo otra vez estar en vida y que Dios le diga, envíale una carta por favor a la iglesia de Joel Austin. Pablo diría, yo fui llamado a ser ministro de Dios. Y fui llamado a ser ministro para predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que tengo que decirles. Esa es la idea de este pasaje bíblico. Él está ordenando la casa, Él está ordenando la iglesia del Señor Jesucristo. Y tengo un problema, mis hermanos. Pero yo más o menos sé cuándo tengo que terminar. No puse mi cronómetro. Pablo entonces dice, yo tengo un solo propósito, predicar la palabra de Dios. Pablo no era un comediante. Pablo no llegaba a las iglesias a contarse uno que otro chile y hacer un monólogo. ¿Verdad? Como Dante Gebel. No, Pablo no era un comediante. Pablo no era un animador tampoco. Pablo no llegaba a la iglesia para que usted saliera de aquí creyendo que usted iba a destrozar el mundo. No, Pablo no era un animador. Pablo no era ni siquiera un conferencista. Pablo no venía simplemente a transmitir un conocimiento intelectual a las personas. Pablo no era un conferencista. Como Pablo lo dice él mismo en 1 Corintios, que el hermano leyó antes, él no pretendía ser elocuente cuando predicaba, ni cuando enseñaba. No era un disputador de este siglo. Él no era un hombre con sabiduría humana o con humana sabiduría, como dice Pablo en 1 Corintios.
Él predicaba a Cristo. Él predicaba la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, corremos el riesgo, los que predican, los que enseñan, ya sean en su casa, a amigos o en la iglesia. Nosotros corremos el riesgo de predicar moralistamente y no cristológicamente. Moralistamente. Por ejemplo, un día estudiando con mi familia Nehemías capítulo 1, yo le dije a mi familia que se podía caer el riesgo de estar enseñando ahí en ese momento Nehemías capítulo 1 de una forma moralista. Porque habla de que Nehemías oró y ayunó y poder decirle a la gente, vea, tenemos que orar, tenemos que ayunar y llamar a la gente, mira, tú no oras, tú no ayunas y moralizar eso. Pero nunca ver el capítulo 1 cristológicamente. No, Pablo era un predicador de Cristo. Él predicaba a Cristo. Y nosotros, se los dejo de tarea, nosotros en Nehemías capítulo 1 tenemos que ver a Cristo y el Evangelio. Váyase a su casa ahora con esa intriga en su mente. Voy a leer Nehemías capítulo 1, no vea ningún comentario. Busca en Nehemías capítulo 1 a Cristo y el Evangelio. Y luego me va a decir qué diferente es ver el texto de esa manera. Y no moralmente, no decir, mira, yo no ayuno, mira, yo no oro. No. Ver a Cristo y el Evangelio ahí. El deber de, como dice Pablo aquí en este texto, es predicar la palabra de Dios. Qué pocos predicadores existen el día de hoy, hermanos. Qué pocos predicadores existen el día de hoy. Predicadores que prediquen el texto en su sentido original. Como les decía, por eso les dije más o menos qué creo yo después de estudiar el versículo 25, cuál es la idea de Pablo ahí. Pablo no está estudiando o no está explicando una cátedra acerca de cómo ser un ministro, sino el sentido detrás de ese texto y predicarlo de esa manera. Pablo entonces, continuando con el hilo del pensamiento, les está diciendo que Dios mismo le envió a él a predicar la palabra de Dios, por lo cual ellos entonces deben de escuchar con atención y obedecer. Lo que Pablo les va a decir a los colosenses, ellos tenían que haberlo escuchado con atención y obedecerlo, sí o sí, porque es un predicador de Cristo. ¿Cierto? Lo que Pablo escribía en esta carta era palabra de Dios desde principio a fin. Y una vez que llegaba esa carta, la iglesia la leía y tenía que decir, mira lo que dice Pablo aquí. Nosotros tenemos un montón de filosofías ahora diciendo, espero llegar ahí, diciendo que debemos de recibir un conocimiento mayor al conocimiento bíblico, que es para algunos pocos, y tenemos que buscar ese misticismo de conocimiento para poder entender muchas otras cosas más. Y Pablo les escribe en el capítulo 2, versículo 8, lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ellos decían, bueno, si eso es lo que dice Dios, esa filosofía tenemos que desecharla como iglesia. Punto. Él predicaba la palabra de Dios. Dejando así entonces descubiertos aquellos falsos maestros de la iglesia en Colosenses. Pablo era un ministro llamado por Dios. Ahora, si esto era así, Pablo hablaba la palabra de Dios, entonces aquellos otros caían por su propio peso. Caían por su propio peso al estar en contra de lo que Pablo les estaba diciendo. Si esto es un ministro de Dios y habla la palabra de Dios, lo que aquel dice que va en contra de lo que Pablo está diciendo, cae por su propio peso. Eso es mentira. Amén. Ahora, de la misma forma, hermanos, los creyentes hoy deben de estar seguros que están en un lugar donde se dice lo que la Biblia dice, donde se predica lo que la Biblia dice, porque es la palabra de Dios.
Por ejemplo, a muchos les llama la atención que se predique de otra forma, no consecutivamente. A mí no me interesa escuchar de las filosofías y del gnosticismo que había en Colosas y cómo Dios le da vuelta a la tortilla para decir eso es falso, vivan de esta manera. No, a mí mejor háblenme de cómo tener, no sé, una mejor estabilidad económica. Y hay un tema con un pasaje bíblico. Esos son los temas y las predicaciones más llamativas, que le solucionan el día a día a usted, ¿verdad? Le solucionan los problemas hoy. No, es que la predicación expositiva y consecutiva es lo que Dios ha dicho que usted necesita escuchar para aprender. Y como iglesia local tenemos que estar preparados y decir, bueno, si lo que estaba pasando en Colosenses era que habían falsos maestros enseñando falsamente, y Pablo se presenta como un verdadero ministro con la palabra de Dios, nosotros como iglesia local, ustedes y los que están en otras partes, en otras iglesias, deben de estar siempre apercibidos. Realmente estaré en un lugar donde me predican la palabra tal cual, que no me la están distorsionando, de que no la están forzando para decir lo que el pastor quiere decir. Bueno, ese es el trabajo de ustedes. Eso queda en su responsabilidad. Y les recuerdo que para que Dios hable o para que sea palabra de Dios, porque muchos dicen en muchas iglesias, hoy Dios habló porque el pastor predicó y leyó la Biblia. No, para que Dios hable, para que usted pueda salir de aquí diciendo, Dios habló. Para que usted salga diciendo realmente Dios habló, o para que sea palabra de Dios lo que yo dije, debe ser debidamente expuesto el texto bajo las reglas de la interpretación bíblica. Y si no es así, Dios no ha hablado. El que habló fue el pastor. Dios no ha hablado. No es palabra de Dios. Por eso, de ser así, usted no tiene por qué obedecer lo que yo digo. Sencillo. Aunque usted haya sentido maripositas en su estómago, tal vez fue que el aguacate le cayó mal. Y sea eso que siente aquí, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, en estos, según yo, 10 minutos, 15 minutos que me restan, quiero que veamos a qué se refiere Pablo en específico entonces. Él fue hecho un ministro ¿de qué? Bueno, Pablo ya lo dijo, para predicar la palabra. Pero Pablo da más específicamente de qué. Y ahí entra mi segundo encabezado. El misterio. El misterio, versículos 26 y 27, Pablo dice. Arrancando de la segunda parte del versículo 25 cuando dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? El misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. Pablo fue hecho un ministro, pero fue hecho ministro de un misterio. Y quiero que veamos acerca de este misterio. Veamos la trayectoria de este misterio. Dice el versículo 26 en la primera parte cuando dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y aquí tenemos una confusión muchas veces. Aquí tenemos un problema. Pablo se refiere aquí obviamente al Evangelio, ¿verdad? Al Evangelio. Según este pasaje bíblico, que dice que este evangelio, este misterio estaba oculto desde el principio de los siglos y de las edades. En Génesis capítulo 3 se describe un poco este misterio, ¿verdad? Cuando peca Adán y Eva, Dios hace un sacrificio, mata a un animal, hay derramamiento de sangre, y por parte de eso Dios cubre a Adán, cubre a Eva y le promete al Salvador. Va a venir en algún momento de la historia un hombre nacido de la mujer que le aplastará la cabeza a Satanás. Ahí
se describe por primera vez ese misterio, el Evangelio, el Dios hecho hombre, ¿verdad? Ahí empieza, en Génesis 3. Y cada capítulo, del Antiguo Testamento se va entonces extendiendo y aclarando un poco más ese Evangelio. Un poco más, un poco más, un poco más. Tanto así que en la cátedra de interpretación de hermenéutica y exégesis que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, a sus 2 discípulos camino a Emaús, Jesús dijo lo siguiente. Dice Lucas 24, 25 al 27. Esta es la mejor explicación de exégesis que la iglesia pudo haber tenido. Jesús dijo, entonces él, diciendo Jesús, dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Ojo, Jesús está diciendo, en los profetas estaba escrito que el Cristo, del cual proviene el Evangelio, y es el Evangelio, iba a padecer estas cosas. Dice, y entrará en su gloria. Y comenzando desde Moisés, desde Génesis, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les explicaba todas las escrituras, o en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús le dijo, ¿sabe cuál es el tema principal de Génesis? Cristo. ¿Sabe cuál es el tema principal de Levítico y de Éxodo y de Números y de Deuteronomio? Cristo. ¿Sabe cuál es el punto principal de Primera de Samuel, Segunda de Cristo? Ese es el punto principal. Por eso dice Pablo en nuestro texto que ese misterio estaba oculto desde el principio de las edades. Ahí estaba, pero estaba un poco velado, estaba oculto. De que Dios se iba a hacer carne, de que iba a venir un hombre, que más adelante Isaías dice, un niño nos ha nacido, es un niño de carne y hueso, pero es Dios. Él es Dios, es Padre eterno. Era un misterio todo esto, pero estaba velado. Como vimos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20 que William Bren leyó, donde dice lo siguiente, ¿por qué era que estaba velado? ¿Por qué era que este misterio estaba velado? Ahora, nosotros con la mente de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 que el hermano leyó, ahora con la mente de Cristo usted va al Antiguo Testamento y usted tiene que ver a Cristo. Usted tiene que ver el Evangelio. Pero si no se tiene el Evangelio, si no se tiene a Cristo más bien, sucede lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20, y por eso es que estaba velado y está velado para muchos el día de hoy. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Usted ve los doctores que se han comido libros durante años y han estudiado y tienen una mente brillante y no son capaces de entender el Evangelio. Y Pablo dice, ¿en dónde está el sabio? O sea, tráiganme al hombre más inteligente del mundo. Y ni siquiera él es capaz de entender el Evangelio. ¿En dónde está el sabio? Y luego pregunta, ¿en dónde está el escriba? Ahora apunta hacia los judíos, hacia aquellos religiosos. Aquellos religiosos que estaban muy armonizados con la palabra de Dios, hermanos, y eso es tremendo. Los escribas, como ningún otro, estaba tan cerca de la palabra de Dios. De hecho, cuando el escriba hacía su trabajo, que era escribir, era trasladar un texto viejo que se estaba destruyendo por el tiempo y hacerlo en otro nuevo, había un escriba que, valga la redundancia, escribía. Había otro que dictaba y había otro que contaba las palabras y luego revisaba. ¿Y sabían ustedes cómo era la forma de trasladar un texto en el Antiguo Testamento, de un texto, trasladarlo a otro nuevo escrito? ¿Sabe cuál era la forma? Se dictaba, pero no se dictaba por palabras. O sea, el escriba no decía, escriba, en el principio creó Dios. No, el escriba dictaba letras, no palabras. Era tan minucioso que iban de a, letra, palabra por palabra, se dictaba.
Y después de eso, el escriba tomaba el escrito que estaba ahí, lo contaba cada palabra, la contaba, imagínense. 5.600 palabras, un ejemplo. Okay. Tomaba el otro que fue escrito ahora. Y si le faltaba una letra, porque no causaba la matemática, rompían el manuscrito y empezaban de nuevo otra vez. Y Pablo pregunta a esa gente que estaba tan emparentada con la escritura, esa gente que sabía cuántas Jotas, sabían cuántas A tenían, porque lo sabían. Usted le preguntaba a un escriba, ¿cuántas letras A hay en Deuteronomio? Y se le iban a decir. Y Pablo le pregunta a ellos que no tienen el Espíritu Santo, ¿en dónde está el escriba? Ni siquiera ustedes han podido entender el Evangelio. Ni siquiera ustedes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Recuerden que Pablo está escribiendo aquí en los Corintios a una audiencia grecorromana y los griegos adoraban la elocuencia. Y ellos tenían filosofía para hablar y disputar y ganar conversaciones. Ellos tampoco podían entonces entender el Evangelio. Y Pablo entonces hace una pregunta en Corinto. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y luego continúa diciendo, porque a Dios le agradó de que el hombre no le conociera según su propia sabiduría. Por eso es que estaba oculto. Por eso Pablo dice, este misterio estaba desde el principio de las edades, pero estaba oculto. Porque humanamente nadie iba a poder reconocerlo, nadie iba a poder entenderlo. Nadie. Estaba oculto el misterio. Dice 1 Corintios 2:6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. Y aquí la idea de decir, hablamos sabiduría de Dios en los que han alcanzado madurez. Pablo, hablamos esta sabiduría de Dios que el mundo no entiende. Y los que han alcanzado madurez son aquellos que han sido salvos por Cristo. Y Pablo dice, la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Recuerden que Pablo aquí con sabiduría de Dios se está refiriendo al Evangelio, a lo mismo que Pablo dice en nuestro texto en Colosenses. En misterio. Y Pablo dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, Pablo cita, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, hablando del Evangelio, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo dice, por eso es que está oculto el Evangelio, desde los principios de las edades, ese misterio. Y Pablo dice, yo fui hecho un ministro de ese misterio, del Evangelio. Y eso me lleva a mi tercer punto, mi segundo punto en esta parte del misterio, la revelación de este misterio. ¿A qué se refiere Pablo con misterio? Al Evangelio, que estaba oculto. ¿Por qué estaba oculto? Porque el ser humano sin el Espíritu Santo no puede entender el Evangelio. Ahora, ¿cómo fue la revelación de ese misterio? Vean nuestro texto, versículo 26, parte B, cuando dice, pero, ¿ven el pero ahí en el versículo 26? O sea, antes de eso dice que ese misterio, dice que había estado oculto desde los siglos y edades, pero algo pasó, ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora se manifestó, Dios reveló el misterio. Y la palabra misterio, Pablo la usa intencionalmente. Recuerde que Pablo está hablando a un grupo de personas que tienen una cultura greco-romana. Si usted estudia cómo usaba un romano o a qué se refería un romano con misterio, Pablo está usando una palabra sarcástica para contrarrestar y al mismo tiempo poner cara a cara con el Evangelio.
Pablo dice el misterio. En el paganismo romano se usaba para hablar de revelaciones secretas reveladas por un pago a ciertas personas nada más. Eso se usaba. O sea, así entendía un romano o un greco-romano en los tiempos de Pablo, a los cuales Pablo les está escribiendo. Un misterio. Y recuerden que parte también del gnosticismo tenía que ver con eso. Parte del gnosticismo decía, hay una revelación extra de esto que viene, ¿verdad? Y entonces usted puede entender muchas cosas de esta vida, pero es una revelación extra, es un misterio. Entonces Pablo usa la misma idea que ellos están usando, la misma idea de los falsos maestros para contrarrestar. Y ¿saben? Yo fui hecho un ministro de un misterio. Y con eso les llama la atención a ellos. Nosotros conocemos que es un misterio. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de ese misterio entonces. Pablo de forma sarcástica usa este término para contrarrestar la creencia gnóstica con el evangelio. Y la palabra manifestado quiere decir dar a conocer. En otras palabras, Dios dio a conocer de forma gratuita, no por un pago como decían los grecorromanos, de forma gratuita, el más grande misterio de todos los tiempos. Y eso sí, a sus escogidos nada más, de forma gratuita. ¿Verdad? Por eso decía en el texto que leyó Wilmer, en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, de forma gratuita, sin pagar nada. Ese misterio que estaba oculto ahí, que ningún sabio, nadie pudo entenderlo, nosotros lo hemos entendido de forma gratuita. Era un misterio, pero ahora fue revelado, dice Pablo. Eso sí, a sus santos, únicamente a ustedes. Y ahí obviamente hablamos de la soberanía de Dios en la revelación de este misterio. La soberanía de Dios, versículo 27, parte A, cuando dice, a quienes Dios quiso, vea la palabra ahí, Él quiso, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, Dios quiso dar a conocer. ¿Saben por qué hay familiares suyos que por más que ustedes prediquen el evangelio no cambian? ¿Saben ustedes por qué hay familiares suyos, hijos, hermanos, tíos, amigos, que por más que se exponen a la predicación no cambian, no nacen de nuevo? Porque Dios no quiere. Esa es la respuesta. Dios no quiere. Punto. Y ahí usted puede brincar lo que usted quiera brincar, y el que quiera brincar puede brincar, pero eso es lo que dice mi Biblia. Simplemente Dios no quiere. Tanto en Corinto como en este pasaje dice, porque Dios quiso revelar ese misterio. Nótese que entonces la fuente del que alguien pueda querer o no, o pueda entender, radica en Dios, no en la persona. Está en Dios que quiere revelar eso. Por eso nuestra oración debe de ser, obviamente, con todo el respeto que Dios se merece, porque Él es Dios, no exigiendo nada, suplicándole, Dios, ábrele el entendimiento. Ten misericordia de este hombre, Señor. Ten misericordia, que pueda entender el evangelio. Porque depende de Dios. No depende de nosotros, no depende del predicador. Es más, no depende ni siquiera ni de la palabra. Y muchos me dicen, pastor, eso suena a herejía. Eso que usted dijo suena a herejía. ¿Cómo que no depende de la palabra cuando la Biblia dice que la palabra es más poderosa? Sí, pero no depende de la palabra. Y se los voy a constatar con un ejemplo. Y luego se los voy a explicar. Judas tuvo el mejor predicador. Y tuvo como ninguno de nosotros el evangelio mejor explicado. Por el mismo Dios. Y Judas nos salvó. Así que no depende ni del predicador ni de la palabra. Depende de que Dios quiera que
use a ese predicador y esa palabra haga efecto. Depende de Dios. Depende del Espíritu Santo obrando ahí. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Es el Espíritu Santo trabajando en el corazón y en la mente de la persona para entender el Evangelio. De hecho, en ese capítulo 2 de 1 Corintios hay un texto que dice lo siguiente. En el verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que Pablo dice, hay palabras, hay una enseñanza espiritual, es el Evangelio. Y nosotros hablamos no sabiduría humana, sino las palabras enseñadas por el Espíritu. Y Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. E inmediatamente dice en el verso que sigue, el hombre natural que no es espiritual no entiende las cosas del Espíritu. De lo que Pablo está diciendo, los predicadores enseñamos las cosas espirituales, el Evangelio a aquellos que son espirituales. Ellos sí la van a entender. A los otros, que Dios les abra el entendimiento. Porque no depende de nosotros. Ese misterio es revelado soberanamente. Soberanamente. Alguien puede estar en una iglesia reformada toda su vida, que si a Dios no le place abrirle el entendimiento para conocer el Evangelio, se va a ir al infierno. Sencillo. Así que si usted entiende el Evangelio, ahora que salga, busque una piedra la más grande que entienda y que pueda encontrar. Búsquela y dése por el pecho de que usted entiende el Evangelio. Y decir, gracias a Dios, porque entiendo el Evangelio. Porque hay muchos allá afuera con títulos universitarios que no entienden lo que usted entiende. Y parece ilógico, pero no lo entienden. Usted los ve a ellos con todos sus títulos universitarios, grandes hombres con maestrías, y se arrodillan ante un ídolo. Y usted dice, ¿cómo usted no puede ver lo que la Biblia dice? Que tienen ojos y no ven. Esos pedazos de yeso tienen manos y no tocan, pies y no caminan. ¿Y cómo usted le pide favores? Pero no lo entienden. Así que si alguien va a entender el Evangelio, como dice Pablo en ese texto, es porque Dios lo quiera revelar, cuando dice Pablo en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios quiso. Hermanos, y esto sí nos deja a nosotros con las manos atrás. Los que tenemos hijos, los que tenemos familiares, este texto nos deja con las manos atrás. Yo no puedo hacer nada. Y esto nos enseña al mismo tiempo, hermanos, como pastor. ¿Cómo veo yo este texto como pastor? ¿Cómo lo aplico? Hermanos, de nada sirve el pragmatismo. Si es Dios el que quiere revelar el Evangelio para que alguien se salve y depende nada más de Dios, yo como predicador, yo no puedo manipular sus sentimientos y poner una música suave y cuando ya voy terminando el sermón que pongan un piano detrás de mí ahí suavecito y llamarlos y tratar un poco y jugar con sus sentimientos para que usted se sienta ahí un poco, ¿verdad? Golpeado en sus sentimientos y luego hacemos una oración y usted llora y ya. ¿Cómo trabajó el Espíritu Santo? No, yo manipulé sus sentimientos. Si este texto es real, yo tengo que confiar en lo que realmente tiene poder. Mi trabajo como predicador sería entonces predicar la palabra de Dios, orar y que Dios actúe. Eso ya no me toca a mí. Yo no puedo manipularlos. Depende de Dios que quiera hacerlo. Y dice Pablo que ese misterio es una persona. Noten la segunda parte del versículo 27 y con esto termino. Dice Pablo que ese misterio dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y la gloria de este misterio dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Ese misterio, ese evangelio es Cristo. Se personifica ese misterio. Es Cristo. Ahora, si el evangelio, si el misterio es Cristo, porque así termina el versículo 27, ¿cierto? El misterio es Cristo en nosotros. Entonces saquemos cuentas un momento. Cuando el versículo 26 dice, y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, quiere decir entonces que desde Génesis se está enseñando consecutivamente que Cristo iba a habitar en nosotros. Que Cristo iba a morir, iba a pagar el pago, iba a vivir por nosotros, iba a resucitar al tercer día y luego iba a vivir en nosotros. Ese es el misterio que está predicado desde Génesis. Si usted escucha, y con esto termino, la otra semana tengo dos encabezados, que eso van a ser mis encabezados del próximo sermón. Y eso sí me apasiona, por eso no voy a entrar ahí también. Si usted escucha a un predicador predicando algún pasaje del Antiguo Testamento, cualquiera que sea, y en su predicación y en su exposición el centro no es Cristo y el Evangelio, no está predicando la Biblia. No está predicando la Biblia, está moralizando la Biblia, pero no está predicando la Biblia. Porque ese texto dice que es Cristo en nosotros, ese misterio que estaba desde las edades atrás. Por ejemplo, comenzando la iglesia, nunca se me olvida, en nuestra inmadurez, invitamos a un hombre a predicar. Y ese hombre, ese día, en ese sermón, habló sobre la historia de David y Goliat. Y fue la típica predicación e interpretación del texto de David y Goliat. Enseñó el texto, lo leyó y luego en la aplicación empezó a decir que nosotros éramos David, que los problemas que usted tenía era el Goliat, problemas económicos, familiares, problemas de salud, etcétera. Ese era su Goliat y que usted tenía que vencer ese Goliat. Y todo el mundo salió animado ese día. Pero ese hombre nunca predicó la Biblia. La moralizó. Y es más, hizo lo mismo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Torció la Biblia. Porque en ese relato de David y Goliat hay que ver a Cristo y el Evangelio, no a mí. En ese relato de David y Goliat, el centro no es que yo soy David, es que ese David es Cristo, el representante de todo el pueblo. Recuerden que Goliat le hace, vamos a ver, unas reglas para la batalla y le dice, escojan a un hombre por ustedes que pelee conmigo. Si ese hombre pierde, todo el pueblo cae en desgracia y se hace nuestro esclavo. Y si ese hombre me vence, entonces ellos son libres y todo este ejército va a caer a sus pies. Así que la batalla estaba en manos de un solo hombre. Un hombre que fue menospreciado por sus hermanos y por los demás, porque era el más insignificante. Igual que Jesús, fue despreciado por todo el mundo. Así que ese hombre, David, es Cristo. No soy yo. Si alguien predica del Antiguo Testamento y no ve las riquezas de su gloria, de ese misterio, el cual es Cristo en nosotros, ese hombre no está predicando la Biblia. Por eso le decían, váyanse para su casa, por ejemplo que le di, lean Nehemías capítulo 1 y busquen a Cristo y el Evangelio ahí. Y si no lo encuentran por ningún lado, pues sigan leyendo y no lean ningún comentario. Sigan leyendo. O sea, mi intención con esto, ¿sabe qué es? Poner a ejercitar su mente. Si usted va a hacer trampa y va a decir, Nehemías capítulo 1, voy a buscar los comentarios de MacArthur, voy a buscar los comentarios de William Hendrickson, entonces ya usted no va a poner su cerebro a trabajar. Coja el texto, léalo y pregúntese, ¿en dónde veo a Cristo y el Evangelio aquí? Y cuando lo vea, ponga mi mensaje, pastor, vea. Bueno, de esa forma lea todo el Antiguo Testamento. Y ahora va a entender el Antiguo Testamento. Amén.
Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tiempos pasados tú levantaste por tu gracia, por tu soberanía, a hombres fieles como ministros del Evangelio, a los apóstoles, aquellos que trajeron el fundamento, y después de ellos a los padres de la fe, y después de ellos a los demás pastores hasta el día de hoy. Gracias porque siempre, Señor, nos has provisto de pastores, de maestros. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a seguir viendo. Queremos ver a más hombres que sean endosados con esos dones para el bien de tu pueblo, Señor. De la misma manera, tu palabra dice, Señor, que se nos ha concedido sufrir por ti. Permítenos examinarnos a nosotros mismos el día de hoy y ver si nosotros realmente estamos pagando esa cuota que nos toca como cristianos, no para salvarnos, pero como cristianos, de sufrir por Cristo, de apartarnos de personas, de apartarnos de cosas, por amor a Cristo. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Ayúdanos a entender cada vez más ese misterio que ahora se ha revelado a nosotros, que lo tenemos en tu palabra, Señor. Permite que tu pueblo pueda entender cada vez más el Evangelio y de esa forma poder enseñárselo a los demás. Tenemos una tarea, Señor, de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra, de proclamar ese Evangelio. Y tenemos que salir de aquí, Señor, y seguir con esa tarea. A las personas que están cerca de nosotros, en nuestros trabajos, a nuestros vecinos, que seamos capaces, Señor. Ayúdanos. Mejor bien sería decirlo, ayúdanos a ser capaces de presentar el Evangelio debidamente a esas personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tenemos un receso. Por allá hicieron cafecito. Si alguien quiere café, agarre medio vaso, no sean buchones, para que alcance para todos.